Muy buenas a todos. La justicia ha evitado que la UCI quede en ridículo en la primera etapa del Tour de Guangxi. ¿Y por qué mezclo la justicia con la UCI y por qué en el Tour de Guangxi? Pues bien, como sabréis y si no os lo recuerdo yo, la UCI tenía pensado en este tour que se celebra en China establecer una nueva medida anticaídas que era la limitación de los desarrollos. Una de las marcas proveedoras de estos elementos pidió a la justicia que pagase el invento de la UCI porque le iba a generar numerosísimos costes, iba a suponer unas pérdidas porque ya todo lo desarrollado no iba a valer si todo salía como la UCI pretendía y la justicia cautelarmente le dio la razón e impidió que la UCI realizase este experimento en el Tour de Guangxi. ¿Qué ha pasado en esa primera etapa? ¿Por qué la justicia salva a la UCI del ridículo tan espantoso? Porque sin limitación de desarrollo o con limitación de desarrollo, lo que ha ocurrido hoy, la caída que se ha visto en este primer sprint de la ronda china, iba a pasar inevitablemente. Esto tiene dos lecturas. Que la UCI se ponga más cabezona todavía y que diga que por sus narices hay que limitar el desarrollo, o que vean las imágenes como estáis viendo vosotros y se den cuenta que en este caso el desarrollo no tiene absolutamente nada que ver con la caída. La caída, como digo, como estáis viendo, se produce por un afilador en el momento del sprint. El lanzador del equipo UAE no se da cuenta de dónde está su sprinter, el sprinter roza la rueda de su lanzador y se va al suelo, lo que origina una montonera terrible en la que nada tienen que ver los desarrollos que lleven los ciclistas. Esta caída, como digo, puede ser contraproducente para el ciclismo, porque la UCI se puede enrocar en querer acabar con algo inacabable en el mundo del ciclismo, a mi parecer, como son las caídas, porque como estáis viendo en las imágenes, no había ningún tipo de peligro en lo que es la carretera, mejor avenida para realizar un sprint era imposible y aún así la caída se produce. Pero la UCI sabemos que no se moja en decisiones importantes y quiere dejar su huella y ver o hacer ver que se preocupa por la integridad de los ciclistas en estas tonterías, a mi juicio, porque estamos hablando de un deporte en el que lo que cuenta, al fin y al cabo, es terminar delante del otro. Y para eso, le guste más a la UCI o no, tienes que correr más. Y si tienes que correr más, aunque vayas limitado de desarrollo, tu velocidad va a intentar ser la máxima siempre, ya sea 60 en un momento de un sprint o sean 55, que la limitación de desarrollo no creo que a estos bichos que hay en el pelotón internacional sprintando les quiten mucho más kilómetros por hora. Lo que van a hacer es que van a tener que pedalear 10 veces más en vez de las que están acostumbrados ahora, pero la cantidad de potencia que van a generar en cada pedalada, creo yo, sin ser cierto, yo no soy un experto en tema de vatios, ni quiero meterme en camisas de 11 varas, ni mucho menos, pero creo que la potencia en una pedalada con un desarrollo limitado tampoco va a ser tan influyente para que no se cojan las velocidades que se cogen. Además, el tema de la limitación en cuanto a desarrollos es una desventaja técnica muy importante para los grandes rodadores, nada más, porque al final, si estamos hablando de limitar desarrollos, evidentemente a los escaladores no les va a limitar absolutamente en nada, porque la velocidad que se va a coger en una subida y el peligro que existe de una caída en una subida es ínfimo en relación al riesgo real que hay en un terreno llano o incluso en una bajada. Pero es que en una bajada es donde el riesgo de tener una caída se puede multiplicar más, porque
Estamos hablando que las velocidades son altísimas y que no se consiguen a base de cadencia en muchos casos. Se consiguen a base de dejar correr la bicicleta, de dejarse ir en las curvas, de tocar el freno lo menos posible y ahí la cadena y las piernas de los ciclistas influyen más bien poco. ¿Qué van a hacer cuando consigan, si es que consiguen limitar los desarrollos para el terreno llano? Van a impedir que se bajen los puertos, que se disputen las bajadas de los puertos, que también es un punto claro de caída y de riesgo para el ciclista, o van a hacer como en la Vuelta Ciclista a España hace la organización, que es señalizar tremendamente bien las zonas de peligro. Creo que de las tres grandes vueltas es la mejor señalizada de todas, no porque sea la carrera de casa, pero vemos como en el Tour de Francia algunas isletas, algunos setos centrales no están muy bien señalizados, se ven algunos bandazos de última hora, que es lo más peligroso dentro de un pelotón, y es cierto que aunque hay caídas en todos lados, creo que la señalización en la Vuelta Ciclista a España es de las mejores que hay, tanto a nivel lumínico como sonoro, son, ya digo, de las mejores que hay. Y por qué no recordar la caída que sufrió Mikel Landa al principio del Giro de Italia, en la primera jornada, si no recuerdo mal, o la segunda, que le mandó para casa con vértebras rotas y eso no fue problema de un exceso de velocidad, iba bastante tranquila la carrera, o relativamente tranquila, era un tramo de bajada que estaba húmedo y era una curva, sí que puede ser un tanto peligrosa, se fueron al suelo más de un ciclista, pero, lo peligroso de esa situación no fue la carretera en sí ni la carrera, sino lo que había fuera de la carretera. Había una pequeña zona de escaleras donde Mikel dio de bruces contra el suelo y ahí es donde se originó todo el desastre. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque la UCI, a lo mejor lo que debería ver, lo que debería primar antes de limitar desarrollos, que no creo que tenga mucha utilidad, como digo, es en proteger mejor los recorridos y ver de verdad los peligros que hay alrededor de la carretera, que es donde se sufren habitualmente las lesiones. Porque si Mikel hablo de Mikel porque he puesto el ejemplo de esa grave caída. Porque si la caída de Mikel, si no es sobre cemento a 1,5 metros de altura, posiblemente esa rotura de vértebras no hubiese existido. Por lo tanto, creo que la UCI, insisto, donde tiene que tomar más medidas es en vigilar bien los recorridos y proteger las potenciales zonas más peligrosas externas a los recorridos, que es donde, en mi humilde opinión, reside el peligro. Veremos a ver cómo acaba el Tour de Guanyin. Si no hay muchas más caídas, esperemos que no, como siempre, y que la UCI se dé cuenta que limitar los desarrollos de verdad no sirve para absolutamente nada o no servirá para nada en un futuro porque el riesgo seguirá estando. Y al igual que el riesgo está presente siempre, nosotros estaremos mañana de vuelta aquí en Encunetados. Hasta mañana.